understand the reason for such cruelty. It must have something to do with some obscure sexual rite or with the almost profound respect these primitives have for virginity. Un grupo de periodistas estadounidenses compuesto por 3 hombres y una mujer desaparece mientras realizan un reportaje en el Amazonas. Un nuevo equipo viaja a la zona para buscarles. En la selva encuentran una tribu de aborígenes que le proporcionan las cintas de video del anterior grupo. De vuelta a casa visionan las cintas y comprueban que el anterior grupo cometió terribles barbaridades con los nativos. Desde violaciones, mutilaciones y todo tipo de aberraciones se suceden durante el metraje recuperado. Dirigida por Ruggero Deodato, estamos ante el brutal e infame Film Mundo, considerado una de las películas más controversiales de la historia del cine. Profesor Monroe viajará a la selva amazónica para averiguar el paradero de un grupo de periodistas desaparecidos, mientras realizaban un reportaje sobre tribus caníbales. Tras encontrar sus restos y unas cintas de video, descubrirá el horroroso final de los 4 reporteros. Fuertemente influenciada por el film Mundo Cane de 1962, dirigido por Walter Jacopetti, y otras más recientes como Sabana Violenta de 1976 de Antonio Climati, Deodato y el productor Francisco Palagi se unen para rodar una de las experiencias cinematográficas más brutales hasta la fecha, llevando a las directrices del cine mundo, aquel calificado por los expertos como del peor gusto, con un gore de hiperrealismo, crueldad real contra los animales, muertes grotescas a límites insospechados. Deodato, que ya había incursionado en la temática caníbal 2 años antes con Último Mundo Caníbal de 1977, encontraría finalmente el escenario perfecto para la peor de las pesadillas humanas en el pueblo colombiano de Leticia, justo cuando regresaban a Roma. Encontraría finalmente el escenario perfecto para la peor de las pesadillas humanas en el pueblo colombiano de Leticia, justo cuando regresaban a Roma sin éxito. Decidido a que la película fuese distribuida sin problemas en el extranjero, pero aún manteniendo su esencia de filme italiano, el director se concentraría en la búsqueda de al menos 2 actores que hablaran inglés, para así cumplir con la ley, encontrándolos en Nueva York. Respecto al guión, a la fecha no se tiene mayor constancia de que llevó a Deodato filmando una película tan visceral y descarnada como Holocausto Caníbal, pero lo cierto es que el guionista Gianfranco Clerici, quien había trabajado en su film anterior, logró captar tan plenamente las ideas del director en términos narrativos que efectivamente este film, dentro de lo independiente y bajo presupuesto que se nota, terminó por diferenciarse de todas las películas de caníbales previas y posteriores. Y ello se debe principalmente a su guión, que sin ser genial tiene el mérito de ser muy coherente. De esta forma, Deodato intenta hacer una crítica brutal a 2 principales ejes narrativos, la ética en el periodismo y la civilización de la sociedad moderna. Conviene detenerse un poco en cada uno y así tratar de entender las motivaciones del director. En primer lugar, Deodato pone en el tapete el rol de la ética en el periodismo moderno, criticando cómo la prensa cubría insistentemente, mas no criticaba la violencia imperante en el mundo actual, adoptando un papel más bien pasivo en su forma de enrostrar la realidad al mundo. Para el director italiano, el periodismo actual está más preocupado en vender morbo que otra cosa, y ello se refleja principalmente en 2 elementos en la trama: el tratamiento que los reporteros dieron a los animales y a los indígenas con quienes interactuaron, y la insistencia de los periodistas estadounidenses como el profesor Monroe sobre publicar las cintas de video que el antropólogo encontró y en las que se puede ver el destino de los malogrados reporteros. Así, en ambos casos vemos un periodismo sin ética que busca reportear la violencia y la genera en caso de no encontrarla. En segundo lugar, tenemos la supuesta civilización de la sociedad moderna, contrastada brutalmente con la situación de las tribus indígenas, siendo esta la Yanomami y la Shamatari, que a todo esto nunca han sido enemigos ni caníbales, salvo estos últimos una especie de ritual post-mortem. Este elemento crítico es muy brutal, puesto que Deodato representa una sociedad moderna levantada por la tecnología, supuestamente superior a las tribus indígenas, pero severamente cuestionada en su aspecto moral, y donde la pregunta que el espectador se hará es quién es más civilizado y quién no.
porque bien vale la pena reflexionar sobre si los adelantos tecnológicos son una variable válida para posicionar una civilización sobre otra, y si al mismo tiempo le otorga a esa civilización el derecho de someter a otra. De este modo, con una fórmula que sería copiada posteriormente en otros films exitosos como el proyecto de la Bruja de Blair, constituiría uno de los primeros ejemplos de shockumentary, un tipo de película con aires de documental cuyo realismo conducía al público a creer que su contenido era verídico e incuestionable. Esta corriente llegaría a límites mucho más macabros en los 80, con la controvertida Faces of Death de 1978 y sus secuelas. Pero lo cierto es que la inteligencia emocional y creativa de Deodato no pasaría solamente por contar bien una historia y contar con un guión medianamente sólido, sino por todos esos elementos metadiscursivos y pragmáticos de los cuales Deodato echó mano sin remordimientos y cuestionamientos, pero que al final le terminaron por salir bastante caros. Uno de los elementos que más se repudia sobre esta película fue la crueldad contra los animales, que tantas recriminaciones, censuras y multas le costaron al film. Deodato terminaría señalando su arrepentimiento, pero lo cierto es que el asesinato de 7 animales, una rata almizclera, una tortuga, una araña, una serpiente, 2 monos y un cerdo, constituye uno de los elementos más cuestionables de la obra del director, que cometió un error garrafal en entender que solo con la muerte real de animales el film ganaría hiperrealismo. Tales actos respondieron a un momento de delirio del director, que su reparto de actores y equipo técnico repudiaron por lo innecesario y lo morboso que resultaba. Y el otro elemento es la controversia sobre el destino del reparto actoral, y en gran medida esto se debió al extraordinario trabajo de Aldo Gasparri, en conjunto con el maquillaje de Massimo Agostini. Gasparri lograría varias de las postales más brutales del cine moderno, en especial aquellas en las que se observa a los caníbales devorando un cadáver ante los atónitos ojos de los reporteros, la escena de B con una piedra ritual y la posterior escena de empalamiento de un adolescente indígena, y la dantesca secuencia de los 4 reporteros siendo cazados y devorados por los caníbales. Precisamente sería la escena de la indígena empalada y el clímax la que más problemas le traerían a Deodato, habiendo utilizado a una extra desconocida para la escena de la indígena empalada, la cual les resultó bastante difícil ubicarla posteriormente, y firmando un compromiso de no exposición con los otros protagonistas, de no conceder ninguna entrevista, filmar otra película o siquiera mantenerse ligado al cine durante un año, Deodato se vio de repente tan cuestionado por la prensa, por la crítica y la justicia, que fue acusado de realizar una película snuff. Este sería posteriormente arrestado por haber asesinado realmente a los actores, hasta que los mismos reaparecieron, que Deodato fue liberado, pudo recién preocuparse por la distribución mundial del film y batallar contra la censura. Como fuese, la película había ganado ya una reputación tan infame como jugosa en términos financieros, que la convertirían en la cumbre de los documentales falsos. La banda sonora del film fue compuesta por Riz Ortolani, que con su variedad de estilos termina siendo de cualquier forma demencial para el espectador, desde la entre comillas inocentona melodía inicial, que en ningún momento prepara al espectador para lo que viene, pasando por la tensa y conmovible Adulterous Punishment, hasta los momentos más delirantes como Savage Ride y Drinking Coco. Ortolani ofrece un cóctel de sonidos para las más diversas sensaciones. Las actuaciones son correctas y creíbles para un film mundo, y en el reparto encontramos al autor del cine Newport, Robert Kerman, que posteriormente trabajaría en películas como Comidos Vivos de 1980 y Cannibal Ferox de 1981. Este interpretaría en esta película al profesor Monroe. También encontramos a Carl Gabriel Yorke como Alan Jace, el líder del grupo de reporteros, Francesca Ciardi como Faith Daniels, la novia de Yates, a Lucas Barbareschi como Mark Tommaso y Perry Pirkanen como Jack Anders. En resumen, una verdadera salvajada fílmica que puede despertar el lado más crítico y visionario del espectador y al mismo tiempo repugnar como pocas películas. Como sea, su director transgrede decididamente y muestra lo peor del ser humano. Si el video te gustó, te agradecería que dejaras tu pulgar arriba. Y si quieres ver más contenido de este tipo, te suscribas, y para que no te pierdas ningún video, le dejas la campanita. Muchas gracias.